Ahorita vamos a retomar el tema de la reforma judicial porque todavía hay bastante información y de movilizaciones que se están realizando, pero me gustaría que pasáramos a otro tema porque es importante que conversemos sobre los programas destinados a las mujeres e infancias. Y para eso está con nosotros la periodista Luisa Cantú, a quien agradezco mucho que tomara esta entrevista. Luisa, ¿cómo estás? Al contrario, Alex, muy bien, me escuchas correctamente, gracias por la invitación. Todo perfecto, te escuchamos muy claro. Pues Luisa, mira, ¿qué te parece si empezamos? Porque pues el gobierno de México cuenta con una serie de programas destinados a ayudar parte de la población. En niñas y en niños, por ejemplo, está el programa para bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, o La Escuela es Nuestra. ¿Cuál es tu evaluación sobre estos programas y qué haría falta para poder mejorarlas? Pues mira, Alex, sin opinar, digamos, personalmente, porque yo creo que la verdad es una muy buena idea justamente hacer programas universales y sobre todo con apoyos para solventar deudas históricas. Pero hay una muy buena guía que podemos tener y de la que nos podemos acoger ahorita, que es la evaluación que hace el Coneval. En las últimas semanas han estado publicando, justo estaba revisando, unos comunicados con evaluaciones del impacto de ciertos programas. Y creo que hay varios que podríamos traer a colación justamente para ver cómo les fue y también cuáles se pueden replicar y mejorar. Uno que a mí me pareció súper importante es la evaluación del impacto del programa de educación básica, el Bienestar Benito Juárez. Y la verdad es que a mí me parece que hay unas cosas muy importantes. Evitó la deserción escolar, que es súper importante. Ayudó particularmente a las zonas más pobres de México, en algunos de los estados como más problemáticos. Fue, digamos, prioritario para localidades indígenas. Entonces, pues mira, en el grado de marginación y la presencia más intensiva, tuvo un impacto entre el 70 y 89%, es decir, estuvo como muy presente. Se logró una disminución de la tasa de abandono en el primer ciclo y rezago en el tercer ciclo. Bueno, en fin, hay un montón de datos aquí que vale la pena resaltar, pero en general la conclusión que hace y que detalla muy bien el Coneval particularmente sobre esto es que sirve, que debe mantenerse, que ayudó, evidentemente que no haya deserción escolar para una niña o un niño, significa que un montón de otras cosas están resueltas en su entorno, ¿no? Y muchas de estas se resuelven justamente apoyando con transferencias directas a la familia, porque no es que directamente se le tenga que dar necesariamente cuando es esta primera etapa de las niñas y los niños dinero, sino que le resuelves a la familia todas las carencias que tienen, ¿no? Es decir, debe ser un enfoque integral. Está ese del Coneval y está otro que también se acaba de publicar y ha sido bastante revisado, que es el de Sembrando Vida, este programa que básicamente pues se trató de apoyar a personas productoras que tienen 2 hectáreas, y lo que encontró la evaluación es que justamente ayudó a que muchísima gente comiera mejor, es decir, combatió la pobreza alimentaria, ¿no? Lo cual, evidentemente, todos los programas, digamos, que ayudan a las infancias, como las mujeres tenemos una carga específica de cuidados, pues nos ayuda automáticamente, ¿no? Una carga, digamos, primaria en este país. Entonces, hay varios programas que se implementaron en este sexenio, digo, podríamos hablar de un montón de otros, pero particularmente estos dos que evaluó el Coneval, digo, tienen también observaciones de cómo crecerlo, de cómo, de cuánto debe ser la cifra, digamos, que verdaderamente resuelva un problema o qué integralidad deben de tener para que no sea únicamente este apoyo lo que solucione el problema de las familias, pero por lo pronto lo que sabemos con datos de una institución autónoma es que funcionaron algunos de ellos para que coman mejor los niños y las niñas y por lo tanto, insisto, ¿no? Que las familias estén mejor y esto siempre tiene un impacto de género y que no dejen de ir a la escuela, ¿no? Y esto pues siempre tiene, digamos, una cadena virtuosa hacia adelante. Entonces, yo por lo pronto recomendaría que cuando queramos pensar qué funciona y qué no, veamos estas evaluaciones que hizo el Coneval. Y yo creería que, por lo menos con lo que se ha anunciado, que es que las que son universales se van a mantener y se van a aplicar algunas más focalizadas, como este para adultas mayores. La perspectiva, por lo menos en esa red social, es buena, querida Alex. Luis, y hablando de las mujeres, hay un programa para ayudar a las personas con discapacidad, pero no hay uno para cuidar a las madres cuidadoras que trabajan, que cuidan al ser querido que tiene una discapacidad, atienden su vivienda y si tienen otros hijos también los cuidan.
¿qué podría implementar el gobierno? Pues ya específicamente refiriéndonos al de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que también la ayuda pueda llegar a las mujeres que atienden a sus familiares con discapacidad, o a un ser querido con discapacidad. Sí, por supuesto. Como dices, esta atención a las cuidadoras tendría que ser, de hecho, todo un sistema, ¿no? Están estos apoyos que, insisto, son como pequeños parches que ayudan a corregir urgencias y carencias históricas, pero lo cierto es que el problema de la desigualdad estructural, y más cuando hay esto, ¿no? Personas que viven con alguna discapacidad, pues se acentúa. El sistema de cuidados es una cosa que creo que no solo ya habla quien se asume de izquierda o los partidos que se autoadscriben, digamos, en esa agenda, como es Morena, el PT y el Partido Verde. Ya todos los partidos están hablando del sistema de cuidados. Bueno, el Movimiento Ciudadano también históricamente ha tenido esa bandera y ese empuje. Claudia Sheinbaum dijo que eso iba a ser parte también de sus proyectos, no digamos con tanta potencia como aquí en la capital del país, Clara Brugada, pero sí que sí iba, digamos, a hacer una cosa en su mira. Y el sistema de cuidados lo que tendría que hacer es eso, digamos, así como hay presupuesto, digamos, para cosas específicas como pagar la nómina en todas las áreas, el sistema de cuidados tendría que tener un apartado específico en todas las áreas también para solventar esas carencias, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres cuidadoras no tengan que lidiar solas con cualquier reto de cuidado, insisto, ya sea con una enfermedad, una discapacidad, una infancia, una persona adulta mayor, sino que todo el Estado, el aparato del Estado funcione de manera que las personas tengan acceso a todos sus derechos sin que el cuidado recaiga en alguien más, y eso signifique también una limitante a los propios, ¿no? A sus propios derechos. Entonces, lo que yo pensaría que es lo obvio es ahorita Morena tiene una mayoría calificada en una Cámara y está a esta hora, muy posiblemente en las próximas horas se logre a la mayoría calificada también en el Senado, es usar esa fuerza también para un montón de otras cosas que terminarían impactando a quienes cuidan. Por supuesto, el sistema de cuidados con un presupuesto que sea suficiente y un diseño escuchando justamente estas experiencias, como por ejemplo de familias que conviven con la discapacidad, donde hay una persona con discapacidad, pero un montón de otras, ¿no? La verdad es que en México nos hemos acostumbrado a suplir muchas veces la labor del Estado, y esas son las experiencias que hay que recoger, que hay que escuchar y que hay que integrar a nuestra política pública. Entonces yo pensaría que una primera buena voluntad o buena acción que podría hacer es que la Cámara Baja le dé suficiente presupuesto y suficiente diseño, digamos, que esté robusto, pues, para que funcione. Si hubiera un transporte para garantizar la movilidad, por ejemplo, de las personas con discapacidad, su atención en caso de necesitar su atención médica, su educación, su acceso al mundo laboral, su derecho, digamos, al trabajo. Si hubiera todo eso, no recaería justamente en las mujeres cuidadoras, ¿no? Y todo eso es un tema sistémico. Entonces, bueno, creo que el sistema de cuidados es una de las hartas prioridades que hemos puesto sobre la mesa a muchas personas. Luisa, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres, donde Citlali Hernández será la titular. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué podemos esperar de esta nueva secretaría? Ay, a mí me dio muchísimo gusto el nombramiento de Citlali, la verdad. Es una mujer a la que yo he visto en muchas etapas distintas luchando justamente por los derechos de todas las personas, desde el 132 a ser legisladora local en la primera legislatura que tuvo Morena aquí en la Ciudad de México, cuando todavía, me parece que creo que fue la última que fue a Asamblea Legislativa antes del Congreso, pero es decir, ha sido una mujer que desde muy joven ha sido muy disruptiva y muy política, que viene justamente de universidades públicas, que ha llegado a diferentes puestos, que ha tenido responsabilidades bastante complejas, como justamente operar las candidaturas de una coalición, como fue el Verde y el PT, siendo ella secretaria general de Morena. Es decir, creo que es una persona con mucha capacidad y con muchísimo territorio. O sea, creo que es alguien que de verdad ha recorrido el país, escuchado voces y que tiene una sensibilidad sin duda feminista, ¿no? Es parte justamente de la Internacional Feminista, pertenece a estos grupos de mujeres que vienen pues, del sector de activismo de personas en situación de movilidad, del feminismo. Es decir, creo que es alguien que tiene mucha capacidad de escucha y sobre todo mucha sensibilidad, y eso es muy necesario porque hay gente que tiene quizá muy cubierta la parte técnica y la parte de academia, que es muy virtuosa, y hay gente que quizá más bien no solo tiene, bueno, no solo, que tiene mucho territorio, pero que quizá le falta la curva de aprendizaje técnica u operativa de la administración pública. Ella lo tiene todo, ¿no? La idea de crecer la secretaría, creo que, digamos, más que algo práctico, está mandando un mensaje, ¿no? De estoy elevando a nivel de mi primer círculo de atención, de mi gabinete,
esto que me parece que es prioritario, ¿no? Crecer cualquier órgano es una postura política. Entonces, hacer la Secretaría de las Mujeres de un instituto a una secretaría, que es a todas luces un crecimiento, y poner a alguien como Citlali, que ha probado ser, digamos, legisladora operativa, función pública, partidista, o sea, es que tiene como, que ha sabido sortear muchos retos, pues más bien complejos en su carrera, creo que le deparará, y ojalá que así sea, y ojalá que la apoyen también las de otros partidos, ¿no? Porque justo en este tipo de temas no tendría por qué haber discusión partidista, sino suma partidista, ¿no? Y es un cargo que justo tiene que ver menos con grilla y más con operación, pero necesita recursos, pero necesita ropo, pero necesita trabajar con los estados, ¿no? Y sería muy importante que las gobernadoras de oposición, por ejemplo, le entren a trabajar también con ella, porque, por ejemplo, Chihuahua es un estado donde ha habido históricamente un problema de feminicidios y además de revictimización y de estigmatización y de mala cobertura del tema. Entonces, esos focos rojos el Estado de México ahora, ¿no? Que ya no hay excusa con una mujer gobernadora. Aquí la propia capital, creo que lo que se necesita ahorita es muchísima voluntad y mucho arropamiento a una institución tan medular como será esa. Luisa, finalmente me gustaría preguntarte, en este sexenio vimos algunos pues, roces entre el movimiento feminista y el gobierno actual. ¿Puede cambiar con la nueva administración? Pues mira, a Claudia Sheinbaum ya le tocó el movimiento feminista como jefa de gobierno y ahí estuvieron los roces, ¿no? Entonces, creo que el movimiento feminista no funciona con las lógicas partidistas, no funciona con las deudas que tienen socialmente, punto, ¿no? Mientras no se resuelvan, esté quien esté, va a haber un roce. Creo que sí hay una responsabilidad extra, obviamente, por ser la primera mujer que llega al Ejecutivo y tiene, digamos, pues tendría que tener, ¿no? Un contexto en el que también le atravesó esta violencia y esta sensibilidad y empatía con estas historias del movimiento feminista. Y creo que lo he hablado muchas veces, no necesariamente se rompe el techo de cristal si llegan algunas mujeres, solo si llegan mujeres que hacen que el sistema funcione distinto. Mi esperanza es que sí sea así, pero creo que los movimientos sociales son y siempre serán importantes, ¿no? Son digamos, exigencias sociales naturales que funcionan fuera de la lógica de cualquier pues cuota partidista o compromiso partidista o necesidad ¿cómo decir?, de resguardar, digamos, ¿no? El puesto político o incluso el puesto de función pública. Pues yo entiendo las complejidades que significa el gobierno, ¿no? Y que muchas veces hay un cruce de derechos o que muchas veces no se puede, por motivos que no se pueden hacer públicos, cumplir con ciertas cosas. Entonces, por eso creo que no necesariamente hay que ver que un movimiento sea muy crítico con un gobierno como algo problemático. Creo que de hecho es bueno que esa crítica se mantenga y que esa crítica recuerde que hay pendientes hasta que se solucionen. Entonces, no sé si vaya a ser distinto, ojalá que sí, que por lo menos haya una percepción de que efectivamente hubo una transformación en las fiscalías, en los MPs, ahora que se está discutiendo el sistema judicial en su integralidad, y que se repiense nuestra forma comunitaria, ¿no? Porque por ejemplo, este sistema punitivista que tanto muchas víctimas de violencia de género han dicho y han puesto sobre la mesa, no parece que se vaya a cambiar, ¿no? No parece que nuestra idea de las cárceles o de punitivismo se esté poniendo en jaque. Cada vez se aumentan más delitos al tema de prisión preventiva oficiosa, a pesar de la cantidad de mujeres que hay, digamos, víctimas de este mal uso a veces de los instrumentos legales. Entonces, creo que inevitablemente habrá señalamientos, pero yo creo que pues hay que mantenerlos y hay que escucharlos. Luisa Cantú, periodista, a reserva de lo que quieras agregar, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Ay, al contrario, Alex, siempre muy honrada de que me invites por acá, ojalá sea más seguido. Ay, Luisa, claro que sí. Muchas gracias y te mando un gran abrazo. Otro gran gracias a ti y a tu audiencia. Gracias. Bien, pues fue Luisa Cantú, a la que le agradezco mucho que haya estado por aquí.